Hola, relatos para la noche. Esta vez te escribo para contarte algo aterrador que me sucedió en la Ciudad de México. Bueno, me llamo Hermelindo, y hace un tiempo fui la causa de la muerte de 20 personas. Escribo esto en parte para confesar al mundo lo que he hecho y para describir la horrible pero reveladora experiencia que me llevó a este punto. Permítanme comenzar explicando algunos datos sobre mí. Vivo en la Ciudad de México, en la delegación Iztacalco, y soy el director ejecutivo de una enorme empresa que produce bolsas de plástico, aunque no la nombraré aquí. Hace un par de días, una de mis fábricas de polietileno de alta densidad sufrió una terrible explosión que destrozó un enorme trozo del edificio. Testigos presenciales afirman haber visto el techo catapultado a decenas de metros de altura. La luz cegadora del evento iluminó la ciudad a kilómetros de distancia. Los bomberos trabajaron toda la noche para controlar el incendio, y varios de ellos, a pesar de su entrenamiento y equipo, sufrieron quemaduras graves o tosieron con la respiración entrecortada por la inhalación de humo. La colosal columna de humo negro y ondulante aún era visible al día siguiente, empequeñeciendo incluso los rascacielos más altos. Al final, se confirmó la muerte de 20 personas. 15 de ellas murieron a causa de la explosión inicial, y otras 5 fallecieron por causas como daño pulmonar, asfixia o quemaduras al intentar escapar de los escombros. Pero ese no fue el final del drama. Por pura casualidad, las condiciones atmosféricas del día impidieron que los contaminantes se escaparan a la atmósfera, esparciendo sus peligrosos y nocivos gases por la ciudad. Al principio, negamos que se hubieran dispersado tales toxinas para salvar las apariencias, pero pronto cedimos ante una investigación más profunda, provocada por el hecho de que varias personas que se encontraban cerca de la fábrica en ese momento informaron haber percibido un olor amargo en el aire, corroborado por las quejas de los trabajadores supervivientes días después de dolores de cabeza y náuseas. Finalmente admitimos que era probable que el infierno liberara grandes cantidades de cianuro de hidrógeno, y eso fue suficiente para asustar a la ciudad y obligarla a ordenar a los habitantes que vivían a pocos kilómetros de la fábrica que permanecieran en sus casas hasta que la lluvia radiactiva pudiera escapar. Obviamente, surgieron muchas preguntas sobre cómo se originó tal problema, pero le aseguramos al público que habíamos investigado nosotros mismos y no habíamos encontrado nada malo. Finalmente, se consideró un accidente trágico, causado por un cableado defectuoso, el sospechoso habitual. Eso fue gracias a un fantástico equipo de relaciones públicas que trabajó diligentemente día y noche para distorsionar la narrativa a mi antojo. Mi nombre quedó limpio y me libré sin siquiera un tirón de orejas. Pero no se equivoquen. Fue culpa mía. Totalmente. La historia que inventamos no era del todo falsa. Fue un cableado defectuoso lo que provocó el incendio inicial que provocó la explosión. Sin embargo, el cableado nunca habría estado defectuoso, ni expuesto, ni tan peligrosamente cerca de los productos químicos inflamables si hubiera escuchado las preocupaciones de mis subordinados. Siempre he sido un rico estirado, criado en una familia adinerada. Me enviaron a una escuela privada de élite con gente de mi clase adinerada y heredé el negocio de mis padres. Prácticamente nada más graduarme. Nunca tuve que luchar por nada, todo me fue dado, y eso, combinado con mi crianza, me llevó a ver a los menos afortunados también como vagos. Si te preguntas por qué te cuento toda esta información que, bueno, obviamente te hará odiarme, hay 2 razones. Una, desde entonces he aprendido la dura lección de que casi todo lo que creía entonces es falso, y 2, es necesario para entender el tipo de persona que era. Los trabajadores de la fábrica llevaban años intentando sindicalizarse desesperadamente, y yo los combatí en todo momento. Gracias a una propaganda eficaz, a los retrasos constantes y al despido de la mayoría de los grandes defensores, siempre conseguí desbaratarlos. No solo eso, sino que con frecuencia acudían a mí con preocupaciones. El lugar estaba anticuado, como mínimo. Viejo y oxidado. Era evidente que muchas de las máquinas nunca habían sido reemplazadas ni renovadas desde que mis abuelos eran los dueños. Apenas funcionaban, y el estado ruinoso y decrépito generaba terribles riesgos de seguridad por todas partes. Pero las máquinas seguían funcionando, así que, ¿por qué habría tenido que desembolsar el dinero extra para reemplazarlas? Ahora bien, todo lo que digo puede resultarles confuso. Sé muy bien que no hubo ninguna noticia reciente que describiera remotamente lo que sucedió esa noche. Y eso es porque, bueno, nunca ocurrió. Siento que esta explicación deja más preguntas que respuestas.
Así que supongo que debería dejar de andar con rodeos. Fue un par de semanas después del accidente. Acababa de salir de mi ático y me dirigía a la estación de metro de mi barrio. Mientras cruzaba la calle hacia las escaleras que usaba para bajar al andén, tenía la vista fija en el teléfono, sin siquiera prestar atención a la señal para peatones. De repente, como si surgiera de la nada, un coche rugió en mi visión periférica. Ni siquiera lo oí hasta que sonó la bocina en mis oídos. El sonido de sus neumáticos sobre el asfalto de la calle quedó ahogado por mis pensamientos y el bullicio de la ciudad matutina. Mi corazón se llenó de adrenalina al saltar por los aires, oyendo el chirrido de la goma resbalando sobre la roca detrás de mí al deslizarme y chocar contra el suelo. Solté un grito de agonía mientras rodaba lentamente boca abajo. Una vez que procesé lo sucedido y finalmente me puse de pie, un fuego ardiente se encendió dentro de mí. «Oye», y grité. Me acerqué furioso al conductor, que salía corriendo del coche, completamente pálido. «Imbécil. La próxima vez, fíjate bien por dónde vas». No respondió. De hecho, nada en él cambió. Simplemente me miró de frente, con la respiración entrecortada y entrecortada. Puse los ojos en blanco. Iba tarde. No me había atropellado, así que no había necesidad de llamar a la policía, ni al seguro, ni a nadie más. Y por mucho que quisiera apalear a esta persona por casi matarme en la calle en ese mismo instante, tenía cosas más importantes que atender. Un par de momentos después, mientras revisaba mi teléfono esperando la llegada del tren, el incidente se borró por completo de mi mente. Hay un metro del centro acercándose a la estación. Por favor, manténgase alejado del borde del andén. No vi que hubiera guardias de seguridad como lo pintan. Al principio no le di mucha importancia, atribuyéndolo a que estaba demasiado distraído como para prestar atención, como me pasa a menudo. Todo este procedimiento es tan rutinario que ya casi ni me fijo en los anuncios automáticos de llegada. De todas formas, todos los vagones de esta línea de color iban a mi destino. Pero ahora, al recordarlo, era extraño. Había captado todo lo demás a la perfección, pero cuando llegó el momento de la estación. No puedo explicarlo, mi cerebro simplemente lo pasó por alto, algo se había dicho, claramente. Lo registré después, no era silencio, ni un galimatías, era como si, simplemente no pudiera procesarlo. Como si el sonido hubiera llegado a mis oídos, pero en cuanto llegó a mi cabeza, simplemente, me apagué, y cualquier pensamiento sobre el simplemente, se negó a procesarlo. Es difícil de expresar con palabras a menos que lo experimentes. Subí, poniendo tanta autonomía en mi paso que era casi un robot, y cuando entré al auto, finalmente levanté la vista de mi teléfono, y por primera vez durante toda esta terrible experiencia, noté que había algo extraño. Lo primero que me impactó fue el olor. Cenizas, humo y un ligero toque de algo más. Al principio, me recordó a un trozo de carne chamuscada, una extraña combinación de comida quemada, con sus aromas tan perfectamente mezclados que no podía distinguir uno del otro. Además, había un extraño olor metálico, como el de una moneda de 1 centavo, y un toque de azufre. Aunque solo lo percibía ligeramente, era repugnante, y casi me sentí fatal al levantar la vista para buscar la fuente. Solo que, no encontré nada. Todo estaba limpio, inmaculado, como si alguien lo hubiera revisado y pulido. Solo había otra persona allí. Una figura sentada en el rincón más alejado, cerca de la puerta que daba al acoplamiento exterior. Estaba agachado en su asiento, cubierto por completo con una larga capa gris y andrajosa, hecha de una tela áspera y rota, con una capucha que le cubría el rostro, ocultando perfectamente cualquier piel. Al principio pensé que el olor provenía de él, pero no podía ser. No tenía dirección ni distancia perceptibles, como si viniera de todas partes. Ya casi estaba harto. Por muy tarde que llegara, no iba a arriesgar mi vida quedándome solo allí. Me di la vuelta rápidamente, listo para salir a toda velocidad cuando, de repente, las puertas se cerraron de golpe frente a mí. No hubo nada que anunciara su cierre, ni pitidos, ni un apártate de las puertas que se cierran, por favor. En cambio, se difuminaron ante mis ojos con una ferocidad tan intensa que casi me hizo retroceder para evitar ser aplastado por las gigantescas fauces metálicas. Contemplé con los ojos abiertos la escena que tenía delante.
Una avería, pensé. Entonces tenía sentido. Apenas tuve tiempo de pensarlo, porque pronto el tren rugió y arrancó. Casi caigo de lado, perdiendo el equilibrio al avanzar con una fuerza nunca vista. Las ventanas se ennegrecieron con las imponentes paredes del túnel, y la única luz que permanecía era la de los faros, que irradiaban su brillo artificial por toda la zona, además del ocasional destello de una bombilla desde el exterior. Recuperé mi orientación y suspiré profundamente para calmar mis nervios. Tranquilo, me dije. Puedo bajarme en la siguiente parada. Con eso en mente, caminé lentamente hacia el asiento más cercano, sin perder de vista en ningún momento aquel encapuchado. No se había movido desde que subí. La fuerza de la aceleración del tren se mantuvo constante. Requería un uso constante del torso para mantenerme erguido. Hacía tiempo que habíamos alcanzado la velocidad máxima prevista, y seguíamos adelante. El sonido de las ruedas sobre la vía se hacía más fuerte. Los vagones retumbaban en el eco del vacío en el que nos adentrábamos. Se me encogió el estómago mientras miraba frenéticamente alrededor del vagón, presa del pánico. La figura seguía mirando al suelo como si nada fuera de lo normal. Pero a mí, me puso los nervios de punta. El metro no debería ir tan rápido. Empecé a creer sinceramente que quizá estaba en un vagón desbocado y que nada nos detendría. Íbamos a seguir avanzando en la oscuridad hasta estrellarnos, y esa sensación, esa idea de enfrentarme de repente a mi propia mortalidad, atrapada en una situación que no podía controlar, me provocó los peores escalofríos que jamás había experimentado. Miré por la ventana. Los destellos del exterior se habían transformado en una única línea recta vibrante a medida que el movimiento difuminaba las luminarias. Y me quedé allí sentado, era todo lo que podía hacer, escuchando el estruendo de los coches de acero que ahogaban todo lo demás mientras hurgaban en mis tímpanos, esperando lo inevitable. Pero entonces frenamos a fondo. De repente, me lancé de un lado a otro. Un chirrido violento y estridente surgió desde abajo cuando las ruedas se detuvieron. Respiré aliviado y cerré los ojos mientras inclinaba la cabeza hacia el techo. Pronto nos detendríamos, y entonces por fin podría bajarme de aquella cosa. Ya no me importaba lo tarde que llegara, solo quería salir de esto. Entonces, correría inmediatamente a la MTA y les diría lo que pensaba sobre la situación en la que me habían puesto. Quién sabe, probablemente habría buscado motivos para demandarlos, solo para estar seguro. El vacío exterior dio paso a una luz tenue y amarillenta mientras nos llevaban a una estación. Salté de mi asiento y prácticamente corrí hacia la puerta, que se abrió casi al instante en cuanto nos detuvimos por completo. Salí disparado del tren, decidido a irrumpir en el siguiente empleado y echarle una buena ojeada a lo que había hecho. Pero esos pensamientos se disiparon casi de inmediato. Al subir al andén, me invadió una oleada de aire cálido, denso y pegajoso. No era muy raro, pero el olor era un poco raro, húmedo y terroso, sin duda mejor que el que había sentido en el tren, pero perceptible. Un simple vistazo a las paredes amarillentas delató al culpable. Manchas negras salpicaban casi cada rincón, grieta y azulejo, extendiéndose y expandiendo su influencia como una plaga. El lugar estaba cubierto de ello. Las paredes también se estaban deteriorando, cubiertas de tonos y rayas de color marrón, verde y otros colores antiestéticos, que se extendían por toda su longitud como si se estuvieran derritiendo, y el texto que señalaba el nombre de la estación se había corroído hasta tal punto que se había vuelto ilegible. Esto podría haber sido un poco más preocupante para cualquier otra persona que viva en cualquier otra ciudad del mundo. Sin embargo, cualquier chilango sabrá que, por desgracia, estas vistas son comunes. Y yo descarté esta estación como una que solía saltarme en él. Las puertas se cerraron de golpe tras de mí, y así, sin más, el tren arrancó, dejando aún una estela de humo del frenado violento. Y me quedé solo. El otro tipo no me había seguido. Todavía estaba conmocionado por lo sucedido, y estar solo en un andén de metro decrépito y ruinoso tampoco me ayudaba. Así que decidí caminar hasta encontrar algo que me ayudara a orientarme. Un pozo oscuro dentro de mí empezó a supurar mientras observaba mi entorno. No había mapas, ni señales de dirección, nada que pudiera indicarme una salida o, al menos decirme dónde estaba. Estaba atrapado en un laberinto interminable de pasillos sin sentido ni razón,
solo paredes de azulejos amarillos. Las luces sobre mí parpadeaban, apenas sosteniendo sus bombillas agotadas que luchaban por emitir su luz. En ese momento, empezaba a tener serias dudas sobre mi situación. Aún no asimilaba del todo la magnitud de lo que estaba sucediendo, pero el ambiente en el que me encontraba era suficiente para desanimar a cualquiera. El paisaje sonoro estaba dominado únicamente por el eco del goteo de agua a lo lejos, que se transformaba en un susurro espantoso al rebotar en los pasillos. Este sería un lugar perfecto para ser apuñalado. Sin embargo, solo pude pensar en ello un rato antes de que los destellos desde arriba aumentaran de intensidad y el zumbido se convirtiera en un sonido mucho más crepitante, estático. Ni un segundo después, cientos de fuertes estallidos atravesaron el edificio. Mis ojos quedaron cegados por un microsegundo antes de quedar envueltos en una oscuridad absoluta. Me quedé quieto, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho, mientras intentaba mirar a mi alrededor y encontrar la manera de orientarme. Pero no había nada que alimentara mis ojos hambrientos. Estaba atrapado allí, de pie en una extensión infinita, incapaz de verme a mí mismo ni a ninguna parte de mi cuerpo. ¿Se suponía que debía esperar aquí hasta que alguien me encontrara? ¿O tambalearme sin rumbo, como un alma perdida buscando la salvación? Fue entonces cuando lo sentí, un viento suave que me rozaba la nuca, erizándome el pelo, acompañado de algo indescriptible. Una presencia persistente que me empujaba desde atrás. La brisa se desvió ligeramente hacia la izquierda, abandonando completamente mi cuello. El sonido que oí era apenas perceptible. Un ligero crujido empezó detrás de mí y se acercó lentamente a mi oído, casi como el estallido de un plástico de burbujas, pero mucho más artificial, carnoso. Quise correr, pero estaba inmóvil y recurrí a temblar sin control. Respiraba entrecortadamente, intentando contener las lágrimas. Entonces, se oyó el gemido. Gutural, forzado, roto, carbonizado, como si intentara hacer ruido, pero todo lo que salió fue un remanente de lo que una vez fue. Llenó mis oídos, recorriendo los conductos como un parásito, uniéndose al aire fresco, acariciando mi cabello ligeramente al deslizarse por mi piel. Y con eso, finalmente reaccioné. Salí corriendo a toda velocidad, sin importarme a dónde iba, solo necesitaba escapar. El olor a humo regresó con una fuerza que no me sorprendió. Me atravesó la nariz, un hedor penetrante y acre que se combinaba con un toque de amargura. Tosí. Primero un poco, luego otra vez y otra vez antes de quedarme quieto, inclinándome hacia adelante antes de dejarme llevar por un ataque. Reconocería ese olor químico en cualquier lugar, había estado por todas las calles desde el accidente. Finalmente, más adelante, un pequeño rayo de luz. Me abrí paso hacia él, tambaleándome, luchando contra el último agotamiento de mi sistema respiratorio. Era un resplandor tenue y tembloroso, bañado por el naranja cálido y profundo de un infierno. Pero no había llama. Observé cómo las sombras de la pira invisible danzaban contra las paredes al son de una corriente de aire insensible. En la parte más brillante, sentada con la espalda apoyada en la pared, había lo que parecía ser una mujer. Estaba envuelta en un vestido blanco, desgastado y andrajoso, manchado hacía tiempo con manchas grises que crecían como una infección hasta cubrir la tela. Tenía la cabeza apoyada sobre las rodillas, que se le pegaban al pecho. Su largo cabello plateado, retorcido, caía desordenadamente alrededor de sus piernas, ocultando apenas el pequeño papel arrugado que sostenía en las manos. Se mecía ligeramente, dejando escapar un suspiro entrecortado por la boca. El movimiento permitió que el pergamino se asomara brevemente. Un pequeño cuadrado con bordes blancos que rodeaba algo en el centro. Una fotografía. ¿De qué? No lo pude decir, estaba demasiado oscuro para poder entender algo. Di un paso atrás, una baldosa rota crujió bajo mis pies y la mujer se detuvo. Salí corriendo cuando mis instintos de supervivencia se activaron. Fuera lo que fuese lo que estaba sucediendo, no quería ser parte de ello. El lamento de la mujer se hizo más fuerte, resonando por los pasillos detrás de mí. Ahora era mucho más sostenido, ya no era la excusa patética y rota de antes. Podía oírlo mientras rápidamente se apoderaba de todo en la estación. La fuerza absoluta de la emoción pura, el dolor, la pérdida. El resplandor ardiente se alzaba frente a mí y coloreaba todo el pasillo.
Las sombras danzantes se habían transformado en largos zarcillos que me envolvían, amenazando con saltar y arrastrarme a la pesadilla en la que se había convertido. Giro tras giro, curva tras curva, recé por una salida, por otra persona, por alguien con quien hablar y por algún tipo de alivio. Las luces volvieron a encenderse y me encontré de nuevo en el andén. No sé cómo, estaba más preocupado por lo que yacía en las vías. Nunca me había alegrado tanto ver esas serpientes plateadas. Salvación. Entré corriendo por las puertas abiertas del metro, recuperando el aliento apenas cuando se cerraron de golpe tras de mí. Tras tranquilizarme un poco, elegí uno de los asientos cercanos y empecé a caminar hacia él, y entonces vi algo con el rabillo del ojo que me heló la sangre. Sentado al fondo del vagón, estaba el anciano de la capa, el mismo que había visto en mi primer viaje, con la misma postura. Avanzamos a toda velocidad, acelerando con una fuerza que me resultaba demasiado familiar. Estaba en el mismo tren. Mi corazón latía con fuerza mientras los miraba fijamente. Intenté desesperadamente encontrar alguna justificación, por muy descabellada que fuera. Pero no se me ocurrió nada. Nada podía explicar la enorme cantidad de coincidencias que estaba experimentando. Quería gritarle a quienquiera que estuviera sentado encorvado al final del vagón y exigirle que me dijera qué pasaba, pero ni un sonido escapó de mis labios. En cambio, con una mano brillante y en un último intento por salvarme, saqué el teléfono del bolsillo y, sin romper el contacto visual con la única persona allí, marqué lentamente el 911. El rugido del tren hacía que fuera difícil escuchar el teléfono, incluso con el altavoz, pero me sentí un poco aliviado por los tonos bajos que indicaban que estaba sonando. «¿911? ¿Cuál es su emergencia?». El operador contestó casi de inmediato. En ese momento, las ruedas hacían tanto ruido que casi tuve que gritar para que me oyeran. «Hola, sí. Me llamo Aaron Evans, estoy en un tren del metro con destino a...». «¿Hola? ¿Hola? ¿Nos oyen?». Una tercera voz se unió. Y me detuve. «Por favor, necesitamos ayuda». «Te oigo», dijo el operador. «¿Qué pasa?». «Estamos en el metro, algo aterrador sucedió. Por favor». La persona al teléfono empezó a toser con fuerza, y pude oír lo que parecían ser gritos de fondo, algunos con palabras, otros simplemente gritando de dolor. «Necesitamos ayuda, ha habido una explosión masiva, se ha ido la luz y una sección entera del edificio se ha derrumbado. Estoy atrapado». Otra serie de toses violentas mientras una nube de estática se filtraba por la llamada. «Señor, los bomberos están en camino solo para permanecer en la línea por mí, ¿de acuerdo?». «Por favor», la voz era débil ahora, apenas capaz de atravesar el áspero chasquido. «El fuego se acerca». «Dios mío». Quienquiera que estuviera al teléfono prorrumpió en gritos atormentados mientras las llamas rugientes invadían la línea. No pude moverme ni formular una respuesta coherente. Sus lamentos se quebraron, transformándose en una serie de gemidos roncos y ásperos. Un sonido gutural profundo mientras las llamas le destrozaban las cuerdas vocales. «Señor. ¿Señor? ¿Sigue ahí?». Se encontró con una serie de 3 pitidos de tono bajo. De repente, sentí un dolor abrasador que me atravesaba la mano derecha. Se irradiaba por la palma y se extendía a los dedos más rápido de lo que podía reaccionar. Dejé caer el teléfono en estado de shock y aullé de dolor mientras me agarraba la mano derecha con la izquierda. El teléfono se estrelló contra el suelo y me quedé mirando cómo salía humo blanco de su pantalla destruida. Miré hacia arriba. La figura seguía sentada en la esquina, inmóvil. Y ahora tenía más razones que nunca para no involucrarme. Los extraños sucesos ya no tenían explicación. Fue entonces cuando realmente acepté el hecho de que esto era algo más grande que yo, y lo mejor que podía hacer era tratar de no provocar más lo que estaba causando esto. Ese audio fue real. Ni siquiera conocía a la persona del teléfono. Viéndolo desde lejos, solo son estadísticas, números para anotar en un portapapeles para el seguro o casos legales. Nunca había estado tan cerca de las víctimas, nunca había escuchado sus voces. Y al escuchar, por primera vez, lo que sucedía en esa fábrica mientras ardían los incendios, no pude evitar imaginarme en su lugar. ¿Qué pensamientos me rondarían por la cabeza?
¿Sería capaz de soportar el dolor que esta persona había experimentado en sus últimos momentos? Me sacudí la cabeza al oír los frenos debajo del coche. Salimos de nuevo, pero no en una estación como antes. Afuera, todo seguía tan oscuro como el túnel del que acabábamos de salir. Incluso cuando se abrieron las puertas, no vi nada. Solo las vías elevadas donde estábamos. Retrocedí lentamente, por razones obvias, para no estar cerca del borde, pero parecía que no tenía otra opción, porque justo cuando llegué a mi asiento, una fuerte explosión destrozó el espacio detrás de mí. Salí despedido hacia adelante cuando el tren se inclinó bruscamente de lado por la fuerza, lanzándome a través del vagón y hacia la puerta. Agité los brazos espasmódicamente en todas direcciones en un intento desesperado de amortiguar la caída. Y luego aterricé. Y juro que sentí los huesos de mis antebrazos romperse y atravesar mi codo al impactar mis manos contra el suelo metálico. Vomité de dolor mientras rodaba sin parar, y el mundo se volvió un borrón para mí. Al detenerme, me tumbé boca arriba, mirando el alto techo color óxido, intentando recuperar el aliento. Mis brazos, al igual que el resto del cuerpo, aún me dolían. Me atreví a girar lentamente la cabeza hacia mis extremidades mientras intentaba desesperadamente contenerla. Bilis que subía desde mi estómago. Pero, parecían estar bien. Ni siquiera parecían rotos. Eso no puede ser. Juro que oí esos huesos romperse. Sentí ese antebrazo salirse de mi piel, pero no vi nada de eso. De hecho, podía mover ambos brazos perfectamente. Todavía dolían muchísimo, pero incluso eso estaba empezando a desaparecer. Me puse de pie débilmente, todavía aturdido por lo que acababa de ocurrir y como parecía estar, bien después de una caída horrible como esa, y fue entonces cuando escuché el rugido de una pared de llamas surgiendo detrás de mí con renovada fuerza. Mi cabeza se giró bruscamente ante el furor desatado. Trozos de vía, irregulares y torcidos, retorciéndose y disparándose en diferentes direcciones como un cadáver destrozado, se desplomaron desde los soportes superiores. El infierno formaba un murmullo al desgarrarse de un lado a otro, de adelante hacia atrás, como arrastrado por una corriente de aire invisible. Se disparó hacia mí, y el calor abrasador me sumergió la cara al envolver lo que quedaba de la gruesa y oxidada barandilla. Las llamas comenzaron a arremolinarse, elevándose hacia el techo y atrapando con violencia la deteriorada infraestructura. El olor a humo me invadió la nariz al ser lanzado por un viento abrasador tan intenso que tuve que hacer un gran esfuerzo para no caerme. Y entonces, con un último silbido, desapareció del suelo, sin dejar rastro. Un nuevo silencio inquietante me invadió al quedarme solo en la abrumadora oscuridad, roto solo por los ocasionales gemidos de lo que parecía un metal pesado e invisible al asentarse o chocar con algo a lo lejos, resonando por toda la sala. No me atreví a moverme. Crucé los brazos y miré a mi alrededor, pero ya no veía nada. Sabía que no iba a avanzar nada quedándome allí hasta morir de hambre, así que tomé la única opción posible. Elegí una dirección y comencé a caminar, optando por simplemente seguir hacia adelante, escuchando los aullidos bajos de lo que parecía ser el viento mientras soplaba a través de la fábrica vacía. Pasaron un par de minutos y entonces, oí algo. Era algo lejano, apenas audible al principio, unos golpes rítmicos que se oían por encima del ambiente. Me detuve. Y él también. Sin embargo, al seguir moviéndome, reanudó el sonido, fundiéndose con el de mis pies. Me detuve y escuché de nuevo. Al principio pensé que era solo el goteo. Pero no. No era eso, el agua no se detiene y vuelve a fluir en un instante, no suena tan raro. Debí de darme vueltas varias veces, intentando recordar lo que había oído mientras intentaba no perder la orientación. Sin embargo, no volví a oírlo hasta que me preparé para comenzar a caminar nuevamente. Fue entonces cuando lo oí, más fuerte que nunca. Era un sonido rápido y distintivo, como si algo suave, liso y húmedo impactara el suelo metálico rápidamente, una y otra vez. El sonido de pasos desnudos corriendo hacia mí. Me puse en acción, corriendo con todas mis fuerzas, con los pulmones aullando de dolor, pero los ignoré. Esos pies me alcanzaban, pertenecían a un cuerpo que no podía ni quería ver. A lo lejos, surgió una luz blanca brillante que me quemó los ojos inadaptados. Tuve que lanzar la cabeza hacia el suelo para evitar que me desgarrara las retinas. Un fuerte chasquido resonó delante de mí,
y vi cómo el resplandor quedaba bloqueado por láminas de soportes metálicos dentados y una insolación que ardía, con un fuego crepitante, cayendo del techo. Me detuve y me tapé los oídos mientras emitían un agudo chillido al rozar el suelo. Al levantar la vista, vi mi camino completamente amurallado por escombros y ruinas en llamas. Me rodeaba, sin ninguna salida, salvo un pequeño agujero justo enfrente. No era lo suficientemente grande como para atravesarlo. Desde donde estaba, me preguntaba si podría siquiera arrastrarme hasta el otro lado. No me quedaba más remedio que intentarlo. Sin embargo, lo que me seguía, aparentemente consciente de mi situación, había acelerado el paso. Prácticamente me zambullí en el agujero, las púas expuestas y los trozos de metal oxidado me desgarraron la piel mientras me abría paso. Me abrí paso a pesar del dolor. La tela que me rodeaba me apretaba demasiado como para arrastrarme, lo que me obligó a extender los brazos y a inclinarme hacia adelante, usando los trozos expuestos del techo, que ahora sobresalían del suelo, como palanca para impulsarme con los pies. Sentí como si todo el lugar subiera unos 10 grados en un par de segundos. Sentía mi cara enrojecerse mientras el sudor me manaba a raudales. La ropa pegada a la piel al ser retorcida entre las paredes, aplastándome por todos lados. Mis pulmones estaban aplastados, sometidos a una profunda compresión de la que jamás podrían expandirse. Inhalar era doloroso, y cada vez que lo lograba, solo podía inhalar una débil bocanada de aire abrasador que me quemaba la garganta al abrirse paso hacia abajo, aumentando aún más el calor sofocante. La luz parecía tan cerca, solo tenía que seguir adelante, pero se volvía más difícil a medida que avanzaba. El progreso era cada vez menor, una ley de rendimientos decrecientes tan severa que me aseguraría nunca llegar a mi destino. Me abría nuevos cortes en brazos y piernas a diestro y siniestro, y sentía como la sangre se me escapaba del cuerpo. De repente, todo a mi alrededor se movió, y el techo se derrumbó en el último milímetro, aproximadamente, bloqueándome por completo. Empecé a entrar en pánico mientras intentaba desesperadamente avanzar lentamente. Puse todo mi peso en los pies y me impulsé, intentando arrastrarme con las manos, pero por mucho que me esforzara, estaba atascado. Me volví más espástico, más desesperado, perdía el aliento con cada inhalación. Por favor, oí un débil susurro a mis espaldas. Era doloroso y desesperado, como si usara su último aliento para pedir ayuda. El fuego se acerca. ¡Dios mío! Salté, golpeándome la cabeza contra el techo. Mi visión se nubló al sentir el carmesí correr por mi rostro. Algo me había rozado la pierna. Volvió, esta vez deslizándose lentamente a lo largo de la extremidad. Su textura era áspera, descamada, la frágil lámina de piel que podía sentir incluso a través de la tela de mis pantalones. Un dedo, varios. Grité cuando la mano me aferró la pantorrilla. Sacudí las extremidades con fuerza, intentando quitármela de encima, intentando liberarme, pero se aferró implacablemente. Por favor, necesitamos ayuda. Los escombros volvieron a moverse y oí el inconfundible crujido de un hueso al soltarse. Un grito de sufrimiento llenó el túnel cuando finalmente me liberé, impulsándome desesperadamente, avanzando poco a poco hasta que, finalmente, la luz me envolvió por completo y caí hacia adelante, chocando contra el suelo y rodando solo unos instantes después. Me puse de rodillas, respirando agitadamente sobre el suelo de goma oscura, tan familiar. Me detuve y me giré lentamente hacia los asientos que bordeaban las paredes mientras el rugido de las ruedas acelerando por la vía metálica me inundaba los oídos. Me puse de pie inmediatamente, frotándome diferentes zonas del cuerpo, revisándome si tenía alguna lesión. No había nada. Como siempre, la figura encapuchada estaba sentada al fondo del vagón. Sin embargo, esta vez, su cabeza, aunque aún oculta por la capa, estaba ligeramente inclinada hacia mí, como si me observara con un interés peculiar. Y ya no pude contenerlo más. Una oleada de ira brotó de lo más profundo de mí y grité. ¿Qué? Exigí. ¿Qué demonios quieres de mí? Las lágrimas empezaron a brotar de mis ojos. Sabía que provocar a esta persona probablemente no me haría ningún bien, pero a estas alturas, ya había aceptado que nunca saldría de esta situación, y como mínimo, quería respuestas. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué yo? La figura encapuchada no respondió al principio, pero pronto vi cómo su pecho subía y bajaba.
Era convulsivo, espasmódico, oscilando incesantemente entre ambas posiciones. La intensidad se incrementó a medida que la cabeza subía y bajaba. Finalmente, oí lo que parecían ser pequeñas respiraciones escapando de sus labios. Inmediatamente cortaron a inhalaciones agudas antes de que pudiera escuchar el tono de su voz. Una risa profunda, seca, áspera y estridente. Empezó suavemente al principio antes de intensificarse y armonizarse con el taqueteo de las ruedas. Salimos del túnel y nos encontramos sobre la tierra por primera vez desde que todo esto había comenzado. Me giré y miré por la ventana. El cielo estaba cubierto por una capa de nubes gris claro. El sonido de la lluvia azotando el exterior metálico del tren formaba una sinfonía con los truenos y relámpagos que azotaban el cielo. Parecíamos estar en medio de la nada. Nada más que árboles en una extensión deslavada y sin vida. El metro frenó de nuevo. La figura rió histéricamente mientras descendíamos hasta detenernos, donde la vegetación finalmente cedió y dejó paso a un amplio claro. Me quedé mirando con los ojos abiertos cuando las puertas se abrieron frente a mí. Afuera había un campo de 20 tumbas, todas ya cubiertas y rellenas, excepto una. Alrededor de la más adelantada, en el centro, había un grupo de personas, con los rostros oscurecidos por la oscuridad. Cada una sostenía una vela cuya llama parecía blanca en la gradación de color deslavada, aparentemente inafectada por la lluvia que caía del cielo. Ni siquiera me notaron, sin voltear la cabeza, sin distraerse de lo que habían perdido. Estaban bajando un ataúd a la tierra. Intenté con todas mis fuerzas ver quién estaba siendo enterrado, pero el nombre era indescifrable. Ni siquiera podía descifrar el texto garabateado en la roca. Otro individuo sin nombre. Las puertas del tren se cerraron de golpe, y me di la vuelta y di un salto al ver al encapuchado parado a pocos centímetros de mí. No sé cuándo se movió, pero ahora estaba justo ahí. Le habían quitado la capucha por completo, revelando un rostro arrugado, oscuro, sucio y quemado. Mechones sueltos de cabello plateado le caían en mechones de la coronilla, apenas aferrándose a la vida. Y su sonrisa, oh Dios, su sonrisa, labios sangrantes y agrietados con dientes amarillos. Una curva que se extendía hasta el fondo de sus ojos, ojos que no contenían nada más que pura negrura sin filtrar. Inclinó la cabeza hacia un lado, y oí el crujido de sus músculos y el crujido de la carne vieja al hacerlo. Luego, lentamente, levantó una mano temblorosa, señalando algo detrás de mí. Me di la vuelta y vi lo que él quería que viera. Sobre mi cabeza había una lista de paradas. Los revisé uno por uno y los reconocí al instante. Mi estación de metro local, esa primera parada, hasta ahora. Y finalmente, a continuación. Fin de la línea. Se me encogió el estómago y el tren pareció acelerar al adentrarnos en las oscuras paredes de otro tubo. Negué con la cabeza, con lágrimas en los ojos. Al darme la vuelta, el anciano volvió a reír. Estaba más que histérico, y yo solo podía mirar, con la desesperación distorsionando mi rostro mientras él comenzaba a temblar violentamente y corrientes de sangre drenaban de sus ojos. Esto fue todo culpa mía. Ahora lo veía. Había sido evidente todo este tiempo, pero ahora, al final, por fin lo veía con mis propios ojos. Y entonces hice lo único que podía hacer. Me arrodillé, llorando y suplicando. Me disculpé profusamente por todo lo que había causado y hecho, y sorprendentemente, lo decía en serio. Me retorcí las manos, cerré los ojos y supliqué perdón. No esperaba que me escuchara. Pero quería que supiera que me arrepentía de todo, que sabía que me merecía lo que me esperaba y que le dejara claro que sería mejor si tuviera la oportunidad de volver a empezar. Y entonces, de repente, nos detuvimos bruscamente. La sacudida me tiró al suelo. Tuve que abrir los ojos mientras extendía las manos hacia adelante para sujetarme. Miré a mi alrededor, temblando. El anciano se había ido y el vagón estaba lleno. Había gente por todas partes, recostada en los asientos, distraída con sus teléfonos, o de pie, agarrándose a los pasamanos, haciendo sus cosas como si nada hubiera pasado. Muchos de ellos me miraban fijamente, con expresiones de confusión impresas en sus rostros, como si yo fuera una especie de extraterrestre. Me levanté, inseguro de mi entorno, y casi di un salto cuando las puertas se abrieron tras mí.
Me di la vuelta y me recibió un andén abarrotado, mientras la gente del tren se apretujaba impaciente a mi lado para salir. Era una parada que conocía muy bien, mi estación de origen. Tímidamente salí a la línea amarilla y observé lo que parecía ser el tráfico típico de hora punta. Mi mano encontró mi bolsillo y sentí algo rectangular. Mi teléfono. Lo saqué de inmediato, revelando la pantalla táctil, impecable e intacta. Lo encendí y la pantalla se iluminó. Casi me quedé sin aliento al descubrir lo que estaba escrito en la parte superior. Domingo, 11 de mayo. 8 de la mañana. 3 días antes de la explosión. Me llevé la mano a la boca y empecé a reír. No sé por qué, no veo cómo, pero de alguna manera, me habían dado justo lo que pedí. Salí corriendo de la estación e hice varias llamadas en cuanto llegué a mi apartamento. Ordené el cierre temporal de la fábrica y que todos los empleados se tomaran vacaciones pagadas. Al mismo tiempo, trajimos equipos de investigación y mantenimiento para que revisaran todas las instalaciones, actualizaran el equipo y lo ajustaran a las normas de seguridad. Debí de gastar millones y millones, pero ya no me importaba. Era necesario. La fábrica sigue cerrada y no sé cuánto tardará en reabrir, depende completamente de cuánto tarde todo. Es un trabajo enorme, muchas cosas que se dejaron pudrir durante años, por fin se están reemplazando. Pierdo dinero cada día porque tengo que seguir pagando a mis trabajadores, pero no me preocupa, tengo los fondos para hacerlo, y evitar el desastre anterior es mucho más crucial. El otro día hablé con el líder sindical. Estaba sorprendido por mi repentino cambio de opinión. No puedo ser la persona que una vez fui, y ya no. Los trabajadores de mantenimiento encontraron hoy el cableado eléctrico suelto que provocó la chispa y detonó los productos químicos. La prensa lo describió como un accidente que se evitó por poco. Ahora me aclaman como un héroe. Pero todos sabemos que no es cierto. Todos sabemos lo que me costó cambiar. El recuerdo de ello, de lo que hice, aún persiste en mi mente por las noches. Me atormenta al dormir. Y ese es el punto. Necesitaré ese recordatorio eterno para mantenerme en el buen camino y mostrarme lo que podría pasar si alguna vez rompo mi promesa. Hablando de eso, quiero decir una cosa más antes de separarme de ustedes. Ya lo veo. El tren, quiero decir. Lo volví a ver por primera vez mientras caminaba hacia el metro el 12 de mayo. Al principio me asusté. No entendía qué hacía allí. Lo estaba haciendo todo bien, ¿no? ¿Por qué había vuelto tan pronto? Y entonces me di cuenta, no estaba allí para mí. Lo vi claramente al ver a alguien más, un hombre corpulento, de unos 40 años, subir al tren antes que yo. Ensimismado en su teléfono, igual que yo. Solo pude observar con cierta compasión cómo las puertas se cerraban de golpe tras él, y finalmente levantó la vista sorprendido. El tren arrancó de la estación con la fuerza a la que ya me había acostumbrado, y observé por las ventanas cómo el hombre de la capa, sentado en su asiento habitual, pasaba a mi lado. Y juro que él me estaba mirando sonriente.